Bueno, buenas tardes. Es uno de los grandes lujos que me doy en la vida de tener esta conversación con un querido amigo Roberto Rodríguez. De ya estábamos hablando alrededor de 20 años que nos conocemos. A mí me gustaría hacer una breve introducción, más allá de que el currículum, la biografía de Roberto está publicada, porque la persona con la cual vamos a conversar es una persona realmente muy particular y me gustaría hacer énfasis en la trayectoria de Roberto. Roberto es ingeniero agrónomo, lo primero que podría decir, y es quizá el emblema de los ingenieros agrónomos, porque es hijo, yo no sé si nieto también de ingeniero agrónomo o no, También. nieto. Mira, hijo, nieto de ingeniero agrónomo. Todos sus hijos son ingenieros agrónomos. La madre de sus hijos era ingeniera agrónoma, es así, ¿no? También. Y abuelo. Y, y- y abuelo de ingenieros agrónomos. También. Bueno, imagínense, no debe haber un caso más impresionante en el mundo de los ingenieros agrónomos, es nuestro líder. Roberto además es académico, o sea, da clases en agronegocios en distintas instancias, participa de consejos académicos. Entiendo que estás en la Fundación Getulio Vargas, estás en la FIESPI y digamos en lugares de debate, de análisis, de estudios, en la universidad. Roberto es empresario. Como decimos acá en Argentina, es una persona que ha pagado salarios. Entonces es distinto. Roberto es periodista o fue periodista, líder en organizaciones gremiales, presidente de la Organización Mundial de Cooperativas y político o líder social, no sé cómo llamarlo, porque fue ministro de Agricultura del Estado de San Pablo y ministro de Agricultura de Brasil durante el gobierno pasado de Lula. Entonces estamos frente a una persona realmente muy impresionante para hablar del tema que nos toca hoy. Este, Roberto, una cosa que, como te decía, admiramos de Brasil es el crecimiento extraordinario que ha tenido el sector de agronegocios en los últimos, digamos, 20 años. Este, Particularmente los últimos 10 años. Nosotros hasta hace 10 años teníamos una curva que comparábamos Brasil y Argentina y eran curvas, obviamente que Brasil el potencial es muy superior, pero eran curvas que se parecían. Pero desde hace 10 años Brasil pasó de 150 millones de toneladas de grano a 300 millones de toneladas de grano. O sea, creció un 100% en 10 años la producción. Además, creció la producción de carne como un 30%, ¿no? Mientras que Argentina en los últimos 10 años, por distintos motivos, está estancada. Entonces, la primera pregunta es, ¿esto que ha sido más producción, más desarrollo en el interior, la transformación de la matriz productiva de Brasil, este desarrollo del mercado de capitales con numerosas compañías que se crean, se venden, se fusionan, y básicamente una cosa que yo repito, que todo el mundo dice, pero Brasil no crece. No, pero Brasil no es un Brasil, son varios Brasil. Hay un Brasil que crece en forma extraordinaria, casi al 10% anual, que son los agronegocios, mientras que otro Brasil inclusive decrece. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasó estos últimos 10 años o estos últimos 20 años en Brasil? ¿A qué le atribuís vos que haya habido esto que superó las expectativas de los que éramos más optimistas? Bueno, Gustavo, antes que todo, muchas gracias por tu generosa presentación de este viejito amigo tuyo y que lo admira mucho. Hace años, hace 2 décadas que estamos trabajando juntos por nuestros países y a través de la agricultura y del agronegocio que tenemos nosotros. Muchas gracias por tu gentileza, por tu generosidad. En efecto, mi padre, yo, mi mujer, 2 hijos y 2 nietos son ingenieros agrónomos en la misma universidad, que es más importante. 4 generaciones de menos. Y el padre de mi madre también era agrónomo, pero italiano. Así que son 5 generaciones de agrónomos. Una familia muy
sin ninguna imaginación. Bueno, tu pregunta es interesante y los números son verdaderamente increíbles. Mira, el año 1984, cuando yo asumí la presidencia de la OCB, la Organización de Cooperativas Brasileras, Brasil produjo 58 millones de toneladas de granos. 84, 58 millones. En aquel año lanzamos, yo y te acuerdas de David Bittencourt Araújo, de Sí. Agroceres, lanzamos el desafío de producir 100 millones de toneladas. Fue esos tontos, esos románticos. Pero mira, el año 2001, es decir, 17 años después, 100 millones de toneladas. 2015, 200, 14 años después. Y este año, 300 millones, 7 años después. Es increíble lo que hemos hecho. ¿Qué pasó? Yo creo que 3 puntos principales, Gustavo. Primero, tecnología. La ciencia, tecnología, con temas que fueron de relieve. Por ejemplo, hemos logrado finalmente una ley de biotecnología en 2004, en 2005, que permitió el uso de transgénicos. Era prohibido antes, hasta 2004. Lo logramos y el salto después es increíble. Si logras ver este gráfico, por ejemplo, puedes ver el crecimiento espectacular después de 2004 que pasó con la agricultura de granos. Entonces, tecnología fue el principal y fue un tema muy fuertemente desarrollado por Embrapa, nuestra empresa pública de innovación tecnológica, y un sistema integrado con organizaciones estaduales y también privadas de generación de tecnología. Primer punto, tecnología. De lejos, el más importante. Segundo, el emprendedorismo de los productores brasileños. Aquí hay un tema que podríamos hablar años de él, pero mira, en 1970, 70, hace 50 años, Brasil importaba 30% de lo que consumíamos para comer. Hace 50 años, 30%. La agricultura estaba en la cuesta marítima, porque estaba aquí en las capitales, en las ciudades principales. El consumo estaba en la cuesta. Y el cerrado, la sabana brasilera, nadie lo quería. Hasta que Embrapa domó el cerrado, dominó la tecnología del cerrado, transformando el cerrado en una tierra bienaventurada. Y entonces pasó un fenómeno extraordinario en los años 80 y 90. Gauchos, paranaenses, paulistas, mineros, nordestinos, fueron al centro-oeste con un vigor increíble, dejaron todo para atrás. Y eso, yo participé de esta corrida, podía contarte cómo fue extraordinario eso. Y fueron, porque eran pequeños productores, habían gauchos con 10 hectáreas, y 3 hermanos, 50 hectáreas, 4 hermanos, y fueron para 1.000, 2.000, 100.000, 400.000 hectáreas en la frontera agrícola en 30 años, 40 años, con tecnología, con gestión, con manejo muy bien hecho y sobre todo con apoyo de políticas públicas, que es el tercer punto. Entonces, tecnología, emprendedorismo y algunas políticas públicas. El gobierno federal, en los años 70 y 80, lanzó unos programas muy efectivos, como Polo Centro, la conquista del centro del país, que era, Gustavo, un vacío territorial. No había nada, no había ninguna actividad económica, no había gente, era un vacío. Y los militares, en los años 70, por una visión estratégica, decidieron entonces ocupar la frontera agrícola con programas específicos, con financiación para compra de tierras. Entonces, el Polo Centro y más tarde el PRODECER, Programa de Desarrollo de Cerrado, que es la sabana nuestra. En acuerdo con el gobierno japonés. Japón tiene necesidad de comida, de granos, de carne, de proteína, y entonces, pero no tenía cómo hacerlo. Entonces hicieron un acuerdo con el gobierno brasileño para desarrollar el cerrado a través de cooperativas agropecuarias. Fue una explosión
de desarrollo con pequeños productores también. Así que empezamos con grandes inversiones de agricultores que fueron, y más tarde con las cooperativas con pequeños productores. Y eso todo creó un tejido espectacular de desarrollo regional que nunca más paró. Nunca más paró. Entonces, yo te diría que tenemos tres razones fundamentales: tecnología, coraje, de echar todo para atrás y caminar 2.000, 3.000 kilómetros para ir a la frontera agrícola, y algunos programas de gobierno que tuvieron un efecto muy importante. Pero todo eso, Gustavo, fue posible porque los mercados se abrieron. Entonces tuvimos tres razones internas y una externa. Mercados que crecieron con los países en desarrollo, los emergentes que explotaron en demanda de alimentos, energía y fibra. Y eso encontramos el crecimiento de la oferta brasileña con el crecimiento de la demanda internacional. Claro, pero ahí, Roberto, también eso lo tuvimos en Argentina, porque el mercado internacional nos tocaba a nosotros, pero Brasil tuvo esta estrategia de procesar y transformar materias primas en carnes, por ejemplo, ¿no? Todo ese desarrollo en el interior y demás. Esa política de procesamiento de materias primas, ¿fue impulsada por el Estado o fue puro emprendedurismo? Eso es puro emprendedorismo, y principalmente en tema carne, por dos mecanismos, lo que llamamos integración. Entonces, grandes compañías como BRF, JBS, Minerva, que se llegaron a los productores garantizando la compra de la producción. Entonces, les financiaban todo, la granja, las construcciones, todos los equipos, los pequeños animales y la ración, y entonces compraban todo con un mecanismo de integración. O sea, el productor pequeño estaba garantizado Claro. una oferta de insumos y a compra de productos. Un sándwich estaba hecho. Eso Claro. creció mucho. Pero después, en los años 90 y el año 2000, ese siglo principalmente, las cooperativas tuvieron un desarrollo enorme en integración cárnica, sobre todo en pollo y cerdo. El gado bovino menos, porque los ciclos son más largos y los frigoríficos son privados, totalmente privados. Y el crecimiento fue mucho independiente de cooperativa. Pero leche, suinos, leche, cerdos, pollos y ahora pescado, las cooperativas son responsables por el grande crecimiento. O sea, Sí, porque, no hubo política pública, por supuesto, hubo crédito para eso, pero claro, nada especial, nada específico para eso. porque, digamos, uno siempre cree que la política de créditos del BNDES, que apoyó, digamos, a estas grandes empresas, inclusive para que se internacionalicen, fue un driver, digamos, un facilitador muy importante de este proceso. ¿En cuánto esta política pública fue importante realmente o no? Fue importante, pero es reciente. Ok, Mientras con las cooperativas, el trabajo empezó en los años 90. Yo era presidente de la Alianza Mundial de Cooperativas, por ejemplo, y una vez fui a Singapur y encontré en Singapur una cooperativa de consumo gigantesca. Prácticamente toda la sociedad de la ciudad o estado estaba afiliada a la cooperativa de consumo, porque el Estado quería un suprimiento adecuado a la población. Seguridad alimentaria era una preocupación del Estado de Singapur. Y yo le pregunté a esta cooperativa gigantesca: ¿de quién compran ustedes azúcar? De una trading inglesa. ¿De quién compran ustedes aceite de soja? De una trading japonesa. ¿De quién compra usted carne? De una trading americana. Es decir, mira, vamos a comprar en las cooperativas. Entonces, después de algunos meses, hicimos una reunión de las cooperativas de agropecuaria brasileñas con la cooperativa de Singapur y otras de Tailandia, Indonesia, Filipinas, y creamos una conexión que rápidamente desarrolló una exportación espectacular de las cooperativas de carne, de café, jugo naranja,
para los países asiáticos, que fueron el grande mercado que creció para nosotros en los últimos 10 años. Roberto, ¿qué va a pasar de acá a los próximos 10 o 20 años? ¿Qué visión tenés sobre lo que va a pasar en el desarrollo agrícola, agronegocio, etcétera, etcétera? Y en todo caso, ¿cuáles son los desafíos o las restricciones que tienen? Gustavo, yo pienso que el tema seguridad alimentaria vuelve a ser un tema central para los grandes países consumidores, sobre todo en Asia, China, India, Indonesia, Tailandia, Malasia, Filipinas. Aquí en el Oriente Medio también está ahí una demanda por alimentos fantástica en los próximos 10 años. Y después viene África con la misma voluntad, el mismo hambre de crecimiento de consumo. Entonces yo veo un mercado demandante por alimentos muy fuerte los próximos 20 años en el mundo todo. Con una consideración, ¿dónde va a crecer la producción? Yo creo, Gustavo, que la producción va a crecer en el cinturón tropical del planeta. ¿Dónde está? América Latina toda, ¿dónde está? África subsahariana y algunos países asiáticos también, en que hay todavía tierra para abrir, es decir, el crecimiento horizontal es enorme potencialmente y el vertical también, porque la tecnología no está totalmente utilizada. Mientras en el hemisferio norte puede crecer un poco más, pero no es tanto cuanto en este vacío que tenemos en el cinturón tropical. Y creo que nosotros tenemos en Mercosur, Brasil, de alguna manera, un liderazgo en este proceso, porque acá hemos desarrollado una tecnología sostenible, no te digo, los granos, por ejemplo, para que tengas una información, los granos, ¿no? Del año 1990 hasta hoy. 1990 fue el año del Plano Collor, ¿te acuerdas del Plano Collor? Que fue una cosa desastrosa. Y los agricultores tuvieron que buscar tecnología porque la inflación estaba domada, ¿no? Del año Collor, 1990, hasta hoy, el área cultivada con granos creció 96% y la producción creció 372%. Es decir, la producción creció 4 veces más lo que creció el área cultivada. Tecnología, por supuesto. Ya es un punto fundamental, sí, pero hoy día, Gustavo, en Brasil cultivamos 74 millones de hectáreas. 74. No, 44. Pero una buena parte hacemos 2 cosechas en el mismo año y en alguna parte 3 cosechas en el mismo año. Entonces, la suma del mismo año, la misma área, llega a 74 millones de hectáreas. Si tuviéramos hoy la tecnología que teníamos en 1990, necesitaríamos de más 103 millones de hectáreas para cosechar lo que hemos cosechado este año. Es decir, nosotros hemos salvado de deforestación, de cualquier actividad de cualquier bioma, de destrucción del bioma. Hemos preservado 103 millones de hectáreas de forestas, de cerrado, de Amazonia, etc. Entonces, esto es un número que prueba la sustentabilidad del agro brasileño, ¿no? Además, tú sabes mejor que yo, Gustavo, todas las plantas cultivadas de Brasil, todas, menos pasto, menos pastaje, cultivadas, todas, desde lactuca, de cebolla, pasando por caña de azúcar, por soja, granos, frutas y árboles, eucalipto, etc., tenemos solamente 9% de territorio nacional. 9%. Es decir, hay un espacio enorme. Tenemos más 21% de pastaje, pero la pastaje, que era un sector más retrasado del agro brasileño, está se desarrollando mucho con el tema que yo, ¿tú te acuerdas que yo como ministro lancé el programa Integración Agricultura Pecuaria, que es un suceso espectacular? Entonces la pecuaria está se transformando en agricultura y pecuaria en el mismo año también. Entonces, el crecimiento de la pecuaria, fantástico. Para que tengas una idea, Gustavo, en este mismo periodo, de 1990 hasta hoy, la producción
de carnes en Brasil, de carne de pollo, creció 525%. De suinos, de cerdos, 324%. E incluso el ganado bovino, que tiene un ciclo más largo, por eso es más difícil de lograr suceso, 104%. Entonces, toda tecnología creada en órganos públicos o privados y aplicada por el productor rural brasileño. Entonces, con esos datos, voy a responder tu pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿No? Sí. Bueno, tenemos cómo crecer en la producción y tenemos mercados demandantes que también crecen. Hay un estudio hecho por el USDA hace 3 años que dice que en 10 años la oferta mundial de alimentos tendría que crecer 20% para que no faltara comida a nadie en el mundo todo. Pero para que eso pasara, dice el estudio de USDA, tenemos nada que ver con eso. Para que eso pasara, Brasil tiene que crecer 35%. Entonces, hay una demanda global. Entonces, la pregunta es, ¿seremos capaces de hacerlo? Creo que sí, porque las condiciones que nos llevaron hasta ahora persisten, ¿no? Tecnología, emprendedorismo, algunas buenas políticas públicas y la demanda. Pero si vamos a lograrlo, depende de nuestra estrategia, que es tu pregunta, segunda parte de tu pregunta. ¿Qué necesitamos nosotros? Yo creo, Gustavo, de 5 temas centrales. Primero, infraestructura y logística. Porque la agricultura que estaba en la cuesta fue al centro-oeste, pero las carreteras no fueron, las ferrovías no fueron, los puertos no fueron. Entonces, ese es fundamental que tengamos infraestructura logística. Ahí estamos perdiendo un poco de competitividad por ese tema. Pero el gobierno no tiene plata para hacerlo. Demanda muchas inversiones. Entonces, solo es posible hacerlo con parcería público-privada, la PPP. Pero ese depende de seguridad jurídica. Entonces, necesitamos de algunas reformas en las leyes brasileñas, sobre todo en la reforma de impuestos, la tributación, que es un problema, la tajación, la reforma del Estado. Son 2 temas que están en el Parlamento ahora. Y el Parlamento que acaba de ser electo, Gustavo, es más conservador. Entonces, yo veo una posibilidad mayor de que esas reformas pasen con el nuevo Congreso que se imposa el 1 de enero. Las reformas centrales para que haya investimentos, inversiones en nuestra logística. Segundo punto, acuerdos comerciales. Tenemos muy pocos acuerdos con países grandes. Teresa Cristina, nuestra maravillosa ministra de Agricultura, hizo un monte de acuerdos sectoriales con muchos, más de 60 en sus 3 años de gobierno. Pero no con grandes países como con China, como con India, propia Mercosur Europea, por ejemplo, es un acuerdo fundamental para nosotros, para ustedes también. Entonces, necesitamos hacer acuerdos que garanticen mercados permanentes al tiempo. Y además, que garanticen también la demanda por países por productos más industrializados, menos commodities y más industria. Entonces, es el tema de Itamaraty, que es muy competente en eso y está trabajando en eso. Tercer tema es tecnología, que es la base hasta ahora, y no hemos invertido mucho en tecnología en los últimos 4 o 5 años. Es necesario dar un nuevo empuje al proceso tecnológico y estamos caminando para eso. Cuarto tema es el tema de una política de ingresos para el campo. Yo propongo, Gustavo, lo que yo llamo el cuadrado de la renta, el cuadrado de los ingresos. ¿De qué pasa? Uno, seguro rural. ¿Tú te acuerdas? Yo como ministro creé el seguro rural en 2003. Ya son 19 años y no tenemos todavía siquiera 15% de nuestro agro asegurado, porque falta participación del Estado en el tema.
Pero ahora estamos con la condición, la promesa de que eso va a pasar. El seguro rural va a buscar tecnología, porque ninguna aseguradora va a dar seguro a un agricultor que no tenga tecnología. Entonces, el seguro viene con la tecnología. Punto uno, seguro, dos, tecnología. Tercero, crédito. Cuando ministro, yo creía que aquellos, tú te acuerdas, el CRAS, el SA, LSA, son los papeles del agro para liberalizar el agro del crédito rural gubernamental. Con el seguro, y ese papel, todos ya están funcionando, ya son representados hoy día, Gustavo, mitad de la financiación de la agricultura brasileña, esos papeles que he creado hace 15 años. Entonces, con el seguro, tengo tecnología, crédito privado, y el cuarto punto del cuadrado es precio de garantía para que el seguro funcione en caso de cualquier desastre. Entonces, número uno, infraestructura logística. Número dos, política comercial. Número tres, tecnología. Número cuatro, política de renta, de ingreso. Cinco, defensa sanitaria. Esa es siempre una amenaza. Hasta hoy, felizmente, estamos bien. No tuvimos ningún problema más grave, pero sí es una amenaza. Entonces hay que aplicar más recursos en eso. Sexto punto, organización privada. Aquí hay un tema que tú conoces también. Hay un trabajo realizado por Embrapa reciente que dice que tenemos en Brasil más o menos 5 millones de productores, de los cuales 1,5 millones están en el mercado. 3,5 son marginales del mercado. Viven en subsistencia nomás. Pequeños, medios y grandes en el nordeste, en la franja amazónica, en el cerrado. Es necesario buscarlos, incluirlos en el mercado. Y el mecanismo es cooperativo. Por eso estamos trabajando mucho. Son por eso 6 puntos centrales. Pero todo eso es un paquete, Gustavo. Es un paquete. ¿Cuál es no sé si cómo se dice en español, el embrullo, el papel que va de embrullo, ¿no? Embrullo, sí. Es sistémico, es un tema sistémico. Es sustentabilidad. Sí. Es sustentabilidad. Roberto, no te escuché hablar del problema, si es que lo hay, del desmatamiento, ¿no? De la deforestación. Contame tu punto de vista sobre eso. Sí, cuando hablo de sustentabilidad como el grande entorno del paquete, eso tiene, uno, acabar definitivamente con las ilegalidades, deforestación ilegal, invasión de tierra, incendios criminosos, garimpos ilegales, a cuestión de la propiedad de la tierra. En la Amazonía todavía hay agricultores que fueron llevados por gobiernos anteriores hace 30, 40 años y hasta hoy no tiene la propiedad de la tierra. No puede hacer crédito rural. El gobierno Bolsonaro hizo la más grande entrega de títulos públicos de tierra pública para agricultores asentados, pero falta mucho todavía. Entonces, el tema de las ilegalidades tiene que ser vigorosamente combatido. No fue muy bien en el actual gobierno, pero ahora sí tenemos un ministro nuevo de Medio Ambiente que realiza un buen trabajo y las cuestiones ambientales de la sustentabilidad tienen una mayor atención. Pero falta mucho en eso. Ok, y todo este tema de las dificultades del acuerdo con Europa, con la Unión Europea, por el tema de desmatamiento, ¿cómo lo toman en Brasil? Como, digamos, ¿es algo que hay sensibilidad al tema para resolverlo o hay como una resistencia para negarlo? No sé cómo preguntártelo. No, yo te digo, el tema es, los agricultores profesionales de Brasil que realizan esas cosas enormes de todo, están en contra de la deforestación. Okay. Ilegal e legal. Porque, bajo mi visión, Gustavo, no necesitamos cortar ningún árbol más. Con el área de pastaje que tenemos, que está depauperada y que podemos recuperar para la agricultura, no necesitamos más nada.
Además, en la Amazonía tenemos 40 millones de hectáreas deforestados que no son ocupados, que están ahí con el mato veniendo y con pastajes pobrecitas sin ninguna ocupación. Entonces, no necesitamos deforestar nada más, ningún árbol. Pero es necesario que tengamos el rigor del control, porque la imagen de Brasil afuera es de que la agricultura es deforestadora. Es Sí, falso. sí, Hay aventureros, hay bandidos que deforestan y venden madera a Europa, ¿no? Que compran, claro. ¿no? Entonces hay un poco de hipocresía en ese tema, pero, pero es una debilidad que tenemos nosotros. Entonces, no tenemos que aceptar ningún árbol cortado. Y Vamos a ahí, acabar con eso. ahí da la impresión de que el gobierno de Bolsonaro, o Bolsonaro, digamos, que, digamos, colaboró poco con eso, por esa actitud pública que tuvo, ¿no? Sí, yo creo que el esfuerzo que hicieron no fue del tamaño que necesitamos, ¿no? Correcto. Te hago otra pregunta, Roberto. Es menor, pero es importante para Argentina. La producción de trigo en Brasil creció enormemente en los últimos 3 años. Pasó de 5 millones de toneladas a 9 millones de toneladas, ¿no? Y bueno, Brasil es nuestro principal cliente. ¿Ese aumento de la producción llegó para quedarse o está incentivado por los precios internacionales? Los dos. Primero, tecnología, que fue espectacular, ¿no? Más o menos lo que pasó con México con Norman Borlaug, fue Claro. la Revolución Verde. Ahora, el trigo, yo tuve una reunión hace 3 semanas en Foz de Iguazú de todo el sector tritícola brasilero. Y estaba ahí el jefe del centro de trigo de Embrapa, en Paso Fundo, y garantizó en su charla que en 2020 produciremos, perdón, 2030 produciremos 20 millones de toneladas. Brasil Ok, hoy consume como 13 millones de toneladas, producimos 9, importamos 4, ¿no? claro. Importamos más porque exportamos algunas cosas también, exportamos 5 o 6 millones de toneladas y Argentina es principal fornecedor para nosotros. Pero dice el jefe de Embrapa Trigo de Río Grande del Sur que en 2030 vamos a exportar 5 millones de toneladas de trigo producido en el Cerrado, en el centro oeste brasileño. Entonces, estamos mirando a un futuro cercano, Gustavo, 7 años, 8 años, en que seremos autosuficientes y exportadores de trigo, de acuerdo con los científicos de Embrapa. Sí, claro. Seguramente va a depender del precio también, ¿no? Por Porque supuesto. los costos de producir allá. Pero mientras Argentina aplique las políticas que aplica, es una oportunidad enorme para Brasil para crecer, ¿no? Porque Como obviamente fue la con la carne, competitividad. fue con la Claro, carne, ¿no, Gustavo? claro. Roberto, hay una cosa que me interesa mucho. En Argentina, el sector agrícola y el sector industrial, bueno, eso se va subsanando, pero están muy divididos, ¿no? Sin embargo, ahora vemos una integración increíble y el símbolo más importante de esa integración es que tú lideras la división agronegocios en la Fiespi o estás en la Getulio Vargas. Es decir, hace unos cuantos años un amigo decía, es como que vos estuvieras en la UIA, ¿no? Como ¿cómo ha sido ese proceso y qué sentís? Porque también eso es un símbolo. Lo que pasó, Gustavo, es que yo cuando, Sí, señor. yo cuando dejé mi agricultura en julio Sí, de sí. 2006. Y la FIESP, Federación de Industria de São Paulo, era presidida por Paulo Scaff, un viejo amigo mío. Paulo Scaff me escuchó hablando en charlas sobre la necesidad de integración y todo, y él creó un consejo de agronegocio en FIESP y me pidió para organizar este consejo. Entonces, yo creé este consejo que tiene un papel consultivo para FIESP, pero muy interesante porque llamé para el consejo todas las organizaciones representativas del agronegocio brasileño. Entonces estaba
la Asociación de Productores de Soja, de caña de azúcar, de café, de naranja, de carne, los productores de insumos fertilizantes y defensivos, semillas, máquinas agrícolas, vehículos, combustibles, la industria de transformación, los consultores del sector, las academias, la Universidad de São Paulo, Getúlio Vargas. Entonces, es un consejo que tiene hoy más de 70 instituciones de representación del agro y se reúne mensualmente desde octubre de 2006, todos los meses, mensual, el primer lunes de cada mes, con toda esta gente. Llamamos a este consejo personas que vienen a charlar sobre los temas que nosotros escogemos. Y el consejo entonces escucha las charlas, discute las charlas, prepara documentos que son enviados a la dirección de FIES, que lo transforman en políticas de interés de la industria. Es decir, la industria de São Paulo reconoce que surgió en función de la agricultura. São Paulo tiene una industria fuerte porque la agricultura demandó insumos industriales y demandó una industria de transformación. Entonces, esta visión de FIESP fue fundamental. Hoy, el COSAG, el Consejo Superior de Agronegocios FIESP, ya tiene como 16 años, ya está con el tercer presidente, yo fui el primero, quedé ahí 7 años, ahora ya está en el tercer presidente, con un trabajo espectacular. Y seguimos todos los primeros lunes de cada mes haciendo reuniones. Y FIESP ahora tiene un poder muy importante de representación frente a los poderes de la República. Por otro lado, 3 instituciones nuestras: la Confederación Nacional de Agricultura, la Organización Cooperativa Brasileña y la ABAC, Asociación Brasileña de Agronegocios, también tuvieron la misma iniciativa. La OCB reúne cooperativas de todos los sectores, rurales y urbanos. La CNA creó un consejo consultivo con los sectores. Yo soy miembro del consejo de la CNA, representando a la academia. Entonces, la sociedad también se abrió para la industria de transformación. Y ABAC, que hemos creado en 93, Ney Bittencourt y yo, está hoy como un portavoz de las cadenas de producción. Entonces, hubo una integración más real en términos de rural y urbano. Pero aún todavía, Gustavo, eso no está completo. No está completo. Algunos sectores aún siguen distantes y buscando la aproximación, pero eso está cada día mejor. Incluso hemos creado en las redes de comunicaciones programas ciudad-campo buscando la aproximación de los dos sectores con la integración institucional, rural y urbana. Hablemos del Mercosur. Bueno, Mercosur sigue para mí un poco de muy buena intención, de voluntad política, pero la integración, la verdadera integración, no ha pasado todavía. No tenemos siquiera armonización de la gestión macroeconómica. Algunos sectores se aproximan, hubo un crecimiento del comercio en los países, Argentina y Brasil, hubo un crecimiento espectacular del comercio, pero no hay una integración en el sentido más amplio. Yo pienso que eso demanda una acción más consistente de gobiernos y sector privado. Falta un poco de fuerza en el tema Mercosur, a mi visión. Roberto, ¿me escucha? Sí. Yo ahora le voy a habilitar el micrófono a Guillermo Alonso, es un colega suyo, un ingeniero, que está en la audiencia y quería hacerle una pregunta. Con gusto. Hola Roberto, buenas tardes. Guillermo, ¿qué tal? Bueno, un admirador del productor brasilero. A mí me tocó en una época viajar bastante a Brasil y la verdad que esa admiración pasa no solamente por la parte productiva, sino también por el compromiso que han tenido en la parte política, ¿no?
mucho productor involucrados en el Congreso brasilero, y creo que ahí hay una gran diferencia con Argentina, donde tenemos muy poco sector agropecuario metido dentro del poder legislativo, ¿no? Guillermo, tenés razón. Y aquí un poco de historia, ¿no? Esta cuestión del Parlamento tuvo una explosión de crecimiento durante las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente en 1987-88. En aquel tiempo yo era presidente de la OCB, Organizaciones Cooperativas Brasileñas, y de la Frente Amplia de la Agropecuaria Brasileña. Y hemos, después de las elecciones, creado una frente parlamentaria agropecuaria y una frente parlamentaria de cooperativismo, que trabajaron con docenas de parlamentarios de distintos partidos. Y en ese trabajo silencioso, sin ninguna bulla, sin hacer ruido, hemos trabajado siempre buscando colocar la Constitución, los temas centrales que a nosotros nos interesaban. Y logramos un éxito muy grande gracias a esta frente parlamentaria. Logramos, por ejemplo, diseñar la ley agrícola, logramos que las cooperativas de ahorro y crédito que eran prohibidas se tornaran realidad y crecieron. Hoy tenemos bancos cooperativos espectaculares, ya responden por 20% de crédito rural brasileño, los bancos cooperativos, y hasta el 88 no existían, era prohibido por ley. Logramos también una definición de lo que es tierra productiva, de lo que es tierra improductiva, de manera que fue más fácil explicar a la sociedad cómo hacer el trabajo de la agricultura. Entonces, el trabajo en la Asamblea Nacional Constituyente fue fundamental para la creación de esta frente parlamentaria, que todavía sigue, Guillermo. Tenés razón. Hoy tenemos una frente parlamentaria y ahora con las elecciones de un mes atrás, tenemos una frente parlamentaria más fuerte todavía que las anteriores, porque tenemos más gente conservadora en el Parlamento brasileño. Y eso es importante. Esta frente parlamentaria, por su vez, es alimentada permanentemente por un instituto que tenemos que se llama IPA, Instituto Pensar Agro, que es un colegio de instituciones que funciona en Brasilia al lado del Congreso Nacional. Y todas las leyes y asuntos y temas importantes pasan de uno al otro de manera muy transparente. Y así que esa comunicación entre el público, el Parlamento y el privado, las instituciones, es líquida y transparente y funciona muy bien. Entonces, tenés razón, la frente parlamentaria agropecuaria tiene y las cooperativistas que todavía persisten, tienen un rol espectacular en el entendimiento con el Parlamento y con el gobierno también, porque está la interfase con el gobierno. Agrego por ahí, Roberto, el tema tan importante que es el crecimiento en logística que han tenido, ¿no? Porque hace 20 años atrás yo recuerdo que costaba sacar los camiones desde Mato Grosso y salían por Paranaguá, y no sé cómo estará ahora el proyecto ese del ferrocarril que llegaba al Amazonas y los puertos del norte, pero sin lugar a dudas el tema infraestructura ha pasado a ser para Brasil un tema muy, pero muy importante, y el crecimiento de toda la agricultura creo que tiene que ver con ese desarrollo en logística, ¿no? Sí, pero falta mucho, Guillermo. Aún no está listo ese tema. Hay mucho que hacer todavía. Hemos progresado, los últimos 5 años ya han progresado mucho en ese tema, pero falta bastante. Y ahora los dos candidatos a presidente de la República colocaron como prioridad absoluta el desarrollo de logística y estructura para que tengamos Claro. no solamente la salida de la producción, pero la llegada de fertilizantes, de insumos. Nosotros, en Brasil todavía, importamos 80% de los fertilizantes que consumimos acá. Entonces, tenemos ahora también un nuevo plan. El gobierno Bolsonaro creó un plan de desarrollo de fertilizantes gigantesco que en 10 años va a reducir nuestra dependencia externa también. Entonces, hay mucho que hacer, Guillermo, mucho que hacer. Yo lamento que tenga 80 años. Quisiera tener 20 años, ahora que hay mucho que hacer en este país. ¿Qué espera del nuevo gobierno de Lula? ¿Me pudiste escuchar?
el agronegocio brasileño hoy día representa 27% del PIB nacional. 27%, el sector más importante de la economía brasileña. Genera 20% de los empleos y fue el único sector durante la pandemia que no generó desempleo. Al contrario, empleó jóvenes trabajando con el tema de digitalización, de conectividad, de Internet. Entonces, 27% del PIB viene de desempleo. Y es el sector que garantiza el superávit comercial. Brasil, el año pasado, el agronegocio exportó 120 mil millones de dólares. Este año vamos a exportar 140 mil millones, 20 mil millones de dólares a más este año que el año pasado, que ya fue 20 millones a más que el año anterior. Y importamos como 40, 50 millones, mil millones de dólares. Entonces tenemos un superávit de 70, 80 millones, mil millones de dólares que garantiza las reservas cambiarias nuestras. Entonces, ¿por qué digo esos números? Porque el sector es muy importante para que sea despreciado por cualquier gobierno. Entonces, yo tengo la impresión, y además Lula, bueno, yo trabajé, fui ministro de Lula, y Lula conoce el tema, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión que ningún gobierno va a despreciar, a trabajar en contra de la agricultura. Pero hay algunas noticias preocupantes del equipo económico de Lula que van a hacer impuestos de exportación, como pasó con Argentina, que van a tributar el agro y puede ser que tengamos algunos obstáculos a enfrentar. Pero yo creo que de una manera general, la agricultura está tan bien ubicada en Brasil que difícilmente va a ser despreciada o desprestigiada por cualquier gobierno. Entonces, estoy con esperanza. Y además, la visión de Lula es una visión más ambientalista también, más universal. Y eso puede ser que nos ayude en la imagen internacional. Así que no estoy pesimista. Tengo esperanza de que las cosas vengan bien. Yo creo que Gastón quiere hacer una pregunta, Gastón. Así es, Roberto, ahí habilitamos el micrófono para Gastón. Gastón, te tenés que desmutear vos, a ver si podés. Ahí estamos. Hola, buenas noches, Roberto, Gustavo, a todos. ¿Qué tal, Gastón? Buenas noches. Bien, ¿cuál cree usted que va a ser la estrategia de Brasil a nivel internacional para validar la actividad agropecuaria potente que tiene, sobre todo en función de la visión europea que tiene, Europa tiene de Brasil respecto al tema de la Amazonia, de toda la cuestión ambiental, sobre todo en función de lo que usted dijo como importante de reflotar el acuerdo Mercosur-Unión Europea? Yo estoy confiante que vamos a trabajar más duramente con la eliminación de las ilegalidades que son deforestación ilegal, incendios criminosos, invasión de tierra. Estos temas tienen que ser eliminados porque la imagen brasileña está mal por problemas que no son de la agricultura, son de aventureros, de bandidos. Entonces, es fundamental que logremos eliminar esos problemas para que la imagen sea más bien de acuerdo con la realidad. Pero esta pregunta me ofrece si me permite usar tu pregunta, Gastón, para tocar un tema de que no hemos hablado en nuestra charla, que es el siguiente, que es mucho más Mercosur que Brasil. Pero, a ver, mi impresión es que hay una discusión muy grande en el mundo sobre la globalización. ¿Qué va a pasar con la globalización? No va a acabar, no va a terminar, va a cambiar un poco. Yo creo que cambia de una manera a volver al pasado con dos grandes bloques globales. Uno, el occidente, rico, poderoso, fuerte, pero sin liderazgo y sin estrategia. Por otro lado, China, no es Asia, es China, con todo el satélite continental que tiene de Asia, una parte de Eurasia y otras regiones del mundo. Entonces, el mundo, a mi visión, va a
transformarse en esa grande división. Occidente, rico, sin estrategia, China y sus satélites, ricos y con estrategia de poder. ¿Nosotros qué somos nosotros, Mercosur? Nosotros somos países occidentales, pero pendientes de China. Entonces tenemos una situación extraña. Pero esta situación extraña puede ofrecernos a nosotros una condición espectacular de abrirnos a todo el mundo, a Asia, a Oriente Medio, a Europa, a América del Norte. Nosotros podemos transformarnos en el grande suplidor de alimentos, energía y fibras para el mundo, porque estamos en el medio del camino como un bloque occidental, pero que depende de China hoy día. Entonces, si nos preparamos para eso, con consistencia, con estrategia, articuladamente, Mercosur puede ser la solución de la seguridad alimentaria del mundo, de la seguridad energética del mundo y de los cambios climáticos. Porque acá tenemos la Amazonía, tenemos la Patagonia, tenemos tantas cosas que trabajar juntos por los cambios climáticos. Entonces, yo veo un futuro brillante para nosotros, Gastón, brillante para nosotros, pero no está dado, está ofrecido, hay que conquistarlo. Ese es trabajo, mucha estrategia, mucho trabajo y finalmente entendimiento entre los países de Mercosur, porque hay una oportunidad extraordinaria que la historia nos ofrece de que seamos el campeón mundial de la seguridad alimentaria. Y por eso, el campeón mundial de la paz, porque no hay paz donde hay hambre. Entonces, tenemos un destino trazado, ofrecido a nosotros. Hay que tomarlo con vigor. Muchas gracias, Roberto. Por favor. Yo quiero agradecer mucho a usted, a Gustavo, por esa oportunidad. Ha sido un placer enorme hablar con ustedes. Yo me quedo acá a su disposición cuando quieran para volver a charlar, cuando quieran, será siempre un placer. Y además, yo tengo muchas ganas de volver a Argentina. Hace 2 años que no voy a Buenos Aires. El placer es nuestro por haberlo tenido. Es un lujo contar en este ciclo de conversaciones a través de nuestra plataforma Magua con una personalidad como la de usted. Así que los agradecidos somos nosotros y desde luego lo esperamos para cuando pueda venir. Y con gusto. Muchas gracias, María. Por este tiempo. Muchas gracias por todo. Ha sido un placer enorme. Muchas gracias. Y hasta pronto. Un abrazo. Gracias a todos por acompañarnos.